tanto, más desconcertante. Sin duda, y es posible que Dios lo haya diseñado así. El hombre natural quiere que todo le resulte fácil y sencillo. Pero el camino de Dios es manchar el orgullo humano, hacernos sentir nuestra insuficiencia, ponernos de rodillas. Dios quiere que nuestros corazones se ejerciten ante Él, y en lugar de asumir que ahora debemos actuar de la misma manera que lo hicimos antes en una situación similar, busquemos en Él instrucciones y direcciones. Solamente en Dios espera tu alma, porque de Él es mi esperanza. Salmo 62:5. Dios es soberano y no actúa de manera uniforme, y nosotros somos agentes responsables y totalmente dependientes de Él. Y por lo tanto, no debemos actuar de manera irracional ni presuntuosa. Dios es soberano. No siempre afligió la tierra de Israel con sequía o pestilencia cuando le desagradaban, ni aflige el cuerpo del cristiano cada vez que se aparta o abandona el camino de la santidad. Y cuando Dios hizo que su juicio cayera sobre la tierra de Israel, no siempre quitó su golpe tan pronto como se hizo la confesión de pecado y se afectó la reforma de conducta. Ni en todos los casos eliminará la enfermedad cuando el afligido reconozca su falta y pronuncie sus primeras palabras. Y como ya se señaló, cuando Dios se agradó en sanar la tierra de Israel, a veces fue bendiciendo los medios que Él mismo designó, y en otras ocasiones fue sin el uso de ningún medio en absoluto. Así es cuando Él sana nuestros cuerpos. A un ciego Cristo le dio la vista al instante, pero a otro le puso las manos en los ojos por segunda vez antes de ser completamente restaurado. Marcos 8:22-25. ¿Alguien dice que todo esto parece muy confuso y no me lleva a ninguna parte? Sin duda lo es para la mente carnal. Es para el Hijo de Dios probado a quien escribimos, y no para aquellos que desean ahorrarse todo ejercicio de corazón, como los pacientes que van al médico para pedir una receta, y no les pide más que entregársela al farmacéutico para que la tome. Como se indicó al comienzo del artículo anterior, el primer deber del cristiano enfermo es investigar la ocasión o causa de su enfermedad, si se debe a imprudencia o intemperancia, si Dios lo está castigando por alguna infracción de su ley, o si hay alguna otra razón para ello, porque a veces se envían aflicciones a los santos para su refinamiento, y poda más que para corrección, a fin de que puedan producir algunos de los frutos espirituales más selectos. Así, el creyente que desea luz sobre su situación debe esperar en el Señor y decir: muéstrame por qué contiendes conmigo. Job 10:2. Si el Señor ha mostrado que la enfermedad es una señal de su disgusto porque hemos seguido algún camino malvado, entonces nuestro proceder es claro, a saber, comportarnos de acuerdo con los requisitos de Segunda de Crónicas 7:14. Una vez hecho esto, ¿qué? Apropiarse de su promesa, pero con mansedumbre y sin presunción. Habiendo corregido el error ante Dios, habiendo obtenido su oído, ahora aboga por su palabra. Di: Señor, he tratado de humillarme, orar y buscar tu rostro, y renunciar a mis malos caminos, y tú me aseguras que me perdonarás y sanarás. Haz lo que has dicho. Pero Señor, soy una pobre criatura ignorante y no conozco tus pensamientos. ¿Qué quieres que haga? ¿Te complace poner tu mano restauradora sobre mí en este mismo momento? Si es así, permíteme confiar en ti con todo mi corazón. ¿O quieres que utilice algún medio? Si es así, bondadosamente dirige mi mente y mi mano hacia ellos, y hazme contar con que los harás eficaces para mí, de modo que pueda confiar en ti y no en ellos, para que la gloria sea toda tuya. Punto número 6. La pertinencia de Mateo 9:29. Conforme a vuestra fe os sea hecho, es muy pertinente para nuestra presente investigación. Dios se ha comprometido a honrar la fe donde quiera que la encuentre. Nunca falla a quienes confían plenamente en Él. No cuando cuentan con que Él obrará un milagro, como muchos pueden atestiguar. Pero ¿de qué fe se habla aquí? Es uno que descansa sobre la palabra segura de Dios. Es aquel que se compone de dos elementos principales: expectativa y sumisión. Hay quienes suponen que esas dos cosas son subversivas entre sí, que la actitud de que no se haga mi voluntad sino la tuya hace imposible la expectativa real.
Pero esto es erróneo, debido a una concepción errónea de en qué consiste la expectativa espiritual. En primer lugar, digamos que donde no hay una primera resignación genuina, no puede haber verdaderas expectativas. La sumisión espiritual es exponer mi caso ante el Señor y pedirle que lo trate como mejor le parezca, y si cuento con su sabiduría y bondad, ese es el ejercicio de la fe. Y si tengo confianza en que Él lo hará, esa es la expectativa de fe. La expectativa no de que Él conceda lo que mi naturaleza carnal desea, sino que Él dará lo que es más para su gloria y mi mayor bien. Cualquier otra cosa que no sea eso no es fe sino presunción. Algunas enfermedades corporales son producidas por el diablo, probablemente más de lo que comúnmente se sospecha. Las llagas de Job fueron causadas por él, y leemos de una hija de Abraham a quien Satanás ha atado durante estos 18 años. Lucas 13:16. Ciertamente no es un honor para el Señor ni un crédito para su Hijo que uno de ellos sea vencido por el enemigo. Tampoco es necesario, porque está escrito: resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. A lo que se debe agregar: al cual resistid firmes en la fe. Primera de Pedro 5:9. Hace muchos años se acordó que hablaríamos en cierta iglesia de la ciudad, y unas horas antes del servicio, de repente nos atacó un fuerte resfriado y tuvimos fiebre alta. Los amigos con quienes nos estábamos quedando nos instaron a cancelar el compromiso y llamar a otro predicador para que lo sustituyera, porque estaba lloviendo a cántaros y nos esperaba una larga caminata. Pero nos dimos cuenta de que Satanás estaba estorbando y nos entregamos en manos de nuestro maestro, contando con él para protegernos de cualquier daño. Así lo hizo, y a la mañana siguiente estábamos bastante normales. En otra ocasión perdimos la voz y solo pudimos hablar en un ronco susurro, pero confiamos en el Señor para emprender, y predicamos durante hora y media sin ningún inconveniente, y fácilmente se nos podía escuchar en los rincones más recónditos del gran edificio. Sin embargo, tan pronto como dejamos el púlpito, no pudimos hablar en absoluto. No, Él nunca falla a quienes confían en Él. El tema es multifacético y queda mucho por decir. Para nosotros está claro que muchos cristianos viven por debajo de sus privilegios en este asunto. Jehová Rofi, el Señor que te sana. Éxodo 15:26. Es uno de sus títulos tan verdaderamente como el Señor nuestra justicia. Jeremías 23:5. Sin embargo, cuán pocos cuentan con Él como tal, teniendo más confianza en otras cosas. Son aún menos los que parecen saber algo acerca de confiar en el Señor para el cuerpo. Está escrito: la oración de fe salvará a los enfermos. Santiago 5:15. Pero el ejercicio de la fe no está sujeto a un mero esfuerzo de la voluntad. Es nuestro deber orar: Señor, aumenta nuestra fe. Pero esa oración no será respondida a menos que usemos lo que ya tenemos. Lucas 8:18. En términos generales, cuando la enfermedad impide el cumplimiento del deber, tenemos el privilegio de contar con el Señor para eliminar el obstáculo. Aquí, digámoslo, estamos lejos de afirmar que todos los que recurren a remedios materiales se están perdiendo lo mejor del Señor, aunque en muchos casos probablemente ese sea el caso, ni que Dios siempre está listo para sanar si confiamos en Él. Más bien, es su voluntad que algunos le glorifiquen en el fuego. Isaías 24:15. Dios envió un ángel para liberar a Pedro de la prisión, pero permitió que Esteban fuera apedreado hasta la muerte. Algunas plantas prosperan mejor en un calor abrasador, mientras que los helechos prosperan en la sombra. Ciertas gracias, como el celo y la intrepidez, se ejercitan en el campo de batalla, mientras que la mansedumbre y la paciencia se desarrollan bajo el sufrimiento. Dios no tiene la intención de que muchos hagan una obra como la que hizo George Muller, y por eso no da fe en ella, y quienes lo imitan fracasan. El privilegio y el deber de cada cristiano se define en: encomienda al Señor tu camino, confía también en Él, y Él hará realidad. Salmo 37:5. Su manera, la mejor manera,
aunque pueda ser todo lo contrario de lo que deseas. Encomienda tu caso a Él con confianza y déjalo decidir qué será más para su gloria. Si la enfermedad persiste, ruega a Dios que te la santifique. Punto número 7. Apéndice sobre Santiago, 5:14 al 16. Varios amigos que apreciaron nuestros artículos recientes sobre este tema nos han escrito expresando el deseo de unas palabras sobre este pasaje. Respondemos a su deseo con cierta desconfianza, porque no estamos seguros ni de su interpretación ni de su aplicación. Este es un pasaje que durante mucho tiempo ha sido motivo de controversia y debate, y quienes participaron en él descubrieron, como suele ser el caso, que era más fácil refutar los argumentos de sus oponentes que establecer su propia posición. Cuando no estamos seguros del significado de las Escrituras, generalmente guardamos silencio al respecto, pero en este caso daremos los puntos de vista principales que se han expresado y declararemos cómo nos sentimos hacia ellos. Primero, los romanistas insisten en que esta unción con aceite es una ordenanza permanente en la Iglesia, y Santiago 5:14 es el pasaje principal al que apelan en apoyo de su dogma y práctica de la extrema unción. Pero aquí, como en todas partes, los papistas van en contra de las Escrituras, porque en lugar de ungir a los enfermos como una ordenanza de curación, solo la administran a aquellos que están al borde de la muerte. No dudamos en denunciar su perversión como una mera pompa hipócrita. La unción que utilizan debe ser aceite de oliva mezclado con bálsamo, consagrada por un obispo, quien debe doblar 9 veces la rodilla, diciendo 3 veces, Ave Sanctum Oleum, Ave Aceite Santo, y 3 veces Ave Sanctum Crisma, Ave Santo Crisma, y 3 veces más, Ave Sanctum Balsamum, Ave Santo Bálsamo. Los miembros ungidos son los ojos, oídos, nariz, boca, y para las extremidades, las riendas y los pies. En las mujeres, el ombligo. El diseño del mismo es expulsar las reliquias del pecado y equipar al alma para sus conflictos con los poderes del mal en el momento de la muerte. No hay más que mencionar estas cosas para revelar lo absurdas que son. En segundo lugar, la posición generalmente adoptada por los reformadores y puritanos fue que esta unción de los enfermos con aceite no estaba diseñada como un sacramento, siendo solo 2, el bautismo y la cena del Señor. Señalaron que, lejos de ser un rito permanente, los propios apóstoles rara vez usaban aceite para curar a los enfermos. Realizaban curas con un toque, Hechos 3:7, con su sombra, Hechos 5:15, con pañuelos, Hechos 19:12, por imposición de manos, Hechos 28:8. Tampoco parece que se les permitiera emplear este don indiscriminadamente, ni siquiera entre sus queridos hermanos en Cristo, o por qué Pablo debería dejar a Trófimo en Mileto enfermo, o entristecido tanto por la enfermedad de Epafrodito. Filipenses 2:27. También en esto Dios ejerció su soberanía, pero lo que es más importante, esta dotación sobrenatural fue solo de breve duración. Pero esa gracia de curación ha desaparecido, como todos los demás poderes milagrosos que el Señor tuvo a bien exhibir por un tiempo, para poder dar el poder del Evangelio, entonces nuevo, objeto de admiración para siempre. Una lista de los dones sobrenaturales que se obtuvieron durante el período apostólico se encuentra en 1 de Corintios 12, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otro el don de curación, por el mismo Espíritu, a otro la realización de milagros, a otro la profecía, a otro el discernimiento de espíritus, a otro los géneros de lenguas, a otro la interpretación de lenguas. Fueron diseñados principalmente para autenticar el cristianismo y confirmarlo en los países paganos. Su propósito entonces era solo temporal, y tan pronto como se cerró el canon de las Escrituras fueron retirados. Como insinúa claramente 1 de Corintios 13, si hay profecías, mensajes inspirados de Dios, éstas fracasarán, para no ser dadas más. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento sobrenatural, se desvanecerá. Fue la opinión de Matthew Henry, Thomas Manton, John Owen
y de hecho de casi todos los teólogos puritanos, que Santiago 5:14 al 15 se refiere al ejercicio de uno de esos dones sobrenaturales que la Iglesia disfrutó solo en el primer siglo. Entre los principales argumentos presentados en apoyo de esta afirmación se encuentran los siguientes. Primero, la unción con aceite claramente parece remontarse a Marcos 6:13, donde se nos dice que los 12 ungieron con aceite a muchos que estaban enfermos y los sanaron. En segundo lugar, la promesa positiva de curación, versículo 15, parece ser incondicional y general, como si no debieran buscarse excepciones ni casos de fracaso.